Iniciando grabación. Entonces, Ricardo, identifico el podcast y paso contigo entonces. Vale, ya Mis fuimos. estimados amigos, mis estimados amigos invisibles, bienvenidos nuevamente al podcast Seguridad y Salud según Alexander Briceño. Hoy tengo un invitado súper especial desde Colombia, entre comillas, porque viene desde Cuba directamente. Nada más y nada menos que Ricardo Montero Martínez, pero no hay nadie mejor en el mundo que Ricardo para que se nos diga quién es. Adelante, Ricardo. Hola, buenos días, Alexander. Gracias por la oportunidad de esta entrevista y tener un contacto con los amigos invisibles. Pues sí, soy Ricardo Montero Martínez, soy ingeniero industrial de base. Hice la ingeniería en la Universidad Tecnológica Cubana, se llama así hoy, José Antonio Echevarría. En mi tiempo se llamaba Instituto Superior Politécnico José Antonio Echevarría, sito en La Habana, Cuba. Y ahí también hice una especialización en organización del trabajo, hice una especialización en diseño asistido por computadora y finalmente no me dediqué prácticamente a ninguna de estas cosas, sino que dirigí mi vida y mi trabajo a la ergonomía, la seguridad y la higiene industrial, haciendo también un doctorado en esa misma universidad en el año 1995 y a partir de ahí dediqué toda mi vida a los temas estos de, repito, economía, higiene y seguridad, más en el ámbito organizacional. Ese soy yo. Bueno, gracias por esa presentación que creo que si hay alguien que no te conozca, simplemente debe meter por Google Ricardo Montero Martínez y conseguirán toda la experiencia que Ricardo tiene y todo el trabajo que ha generado Ricardo en no pocos años de experiencia que tiene y es un referente en su área y es vital y muy importante conversar, porque esto más que una entrevista es un conversatorio con Ricardo. Ahora bien, Ricardo, hemos discutido por redes sociales sobre un tema de moda que es el COVID-19. Un riesgo que está presente, o un peligro, mejor dicho, que está presente en todos los aspectos del trabajo hoy en día, en unos más, en otros menos, y va a ser un tema del que vamos a conversar. En cuanto a la prevención, Ricardo, tú que tienes muy buenos conocimientos en eso, ¿cómo ves tú ese tema? ¿Y cómo afecta la seguridad y salud de las organizaciones en estos momentos? El COVID-19, Alexander, ha sido un tema que ha dado muchos artículos, mucha opinión. Eh, claro, yo también tengo las mías desde el punto de vista de prevención. Ujú. Podemos ir de macro a micro, ¿no? Sí, es que eso es lo que queremos oír, o sea, las opiniones de todas las personas, porque cada quien tiene sus opiniones, cada quien tiene sus experiencias y cada quien tiene sus conocimientos y todos son válidos y sobre todo analizarlos y escucharlos, que mientras más información técnica tengamos, mejores criterios podemos desarrollar. Yendo de macro a micro, a uno le sorprende el tratamiento que ha tenido el tema del COVID-19 desde el punto de vista de salud pública, ¿no? Uno, Ujú. el tema de la cuarentena con el objetivo de preparar los sistemas de salud y hacerlos más robustos, ya que, por supuesto, en la mayoría de nuestros países las políticas neoliberales han acabado con los sistemas de salud y los países no se encontraban para nada preparados para enfrentar una epidemia de esta magnitud y no le ha quedado más remedio que coger una medida que es una medida medieval Es correcto. y aplicar una cuarentena, lo mismo a los enfermos que a los sanos. Eso también es una novedad también porque las cuarentenas normalmente eran para los enfermos. Después ha habido una serie de recomendaciones y protocolos muy raros. La primera rareza fue la recomendación de no usar mascarilla para los sanos. Ujú. Hay un problema que no es médico, que es físico, de cuando se proyecta un cuerpo, o sea, física de proyectiles, hay un espacio de todas maneras cuando tú hablas que
emiten las gotas y va a llegar a otra persona, a no ser que esté a una distancia suficiente como para que el proyectil caiga al piso, ¿no? Es correcto. Eso es física. Entonces, Eso es física pura. era obvio que las mascarillas eran un medio de protección adecuado. Y sin embargo, pasó tiempo para que esto se dijera así y no se sabe cuánta gente se contaminó. Siguiendo de macro a micro, también es sorprendente para mí. Yo no soy médico, pero es sorprendente para mí el no tratamiento de los casos desde el comienzo de su contaminación. O sea, los protocolos lo que dicen es que cuando te des positivo al COVID, si no tienes síntomas, te vayas para tu casa a esperar a ver si te dan los síntomas, o sea, esperar a ver si te pones grave. Eso no tiene ningún sentido. Sí, 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 es correcto. Una vez que te enfermes, tienen que ponerte un tratamiento, es elemental y había sido realizado así en casi todas las gripes que uno conoce. No es que se invente nada nuevo, o sea, tienes gripe, pues lo más elemental es que te manden un antigripal que te hace que tosas menos, que estornudes menos, que tengas menos síntomas y por tanto que contamines menos. Y también por lo que se sabe ya de esta enfermedad, te tienen que mandar antiinflamatorios desde el principio para que no avance la inflamación que provoca el COVID-19, pero nada de eso se hace. Lo normal del protocolo es mandarte para la casa, esperar a que te pongas grave y entonces, claro, es más difícil que funcionen las cosas. A mí Sí, incluso... porque si después te tienen que recluir en una unidad de cuidados intensivos, primero tenemos que caer en la parte económica, los costos, cuánto costo genera eso. Y segundo, ya tú estás en una situación grave porque las personas graves son las que requieren cuidados intensivos. Claro, pero el Y tema es que no llegues a grave. Y esa es la idea, la prevención, esa es la idea de todo, prevención. se hace poco para que no llegues a grave. O sea, se le deja a tu sistema inmunológico y a tu genes. Es Prácticamente correcto, es correcto. protocolos que están establecidos. Los países que no han seguido esos protocolos son los que han sido exitosos en reducir la enfermedad. Mira, por ejemplo, el caso de El Salvador. Hasta hace poco tenía más de 3.000 casos y solo 55 fallecidos. Y tenía casos. Mira el caso de Cuba, aunque Cuba es un punto más especial porque te Sí, 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 es correcto. cuenta con un arsenal de medicamentos con el que no cuentan los demás aquí en Latinoamérica, ¿no? Ujú. Realidad, pero lo que parece que se ha ido demostrando es que el COVID-19 se puede tratar sin que llegue a casos graves con medicamentos que son antiquísimos y que son conocidos y que prácticamente hoy se fabrican como genéricos, lo Es cual, correcto. Por lo menos los antiinflamatorios. claro, el ibuprofeno es algo que es muy normal en cualquiera de nuestros países y está y se fabrica y se vende, igual que los antigripales. Entonces, desde el punto de vista macro, uno se encuentra que la OMS felicita y salta de alegría cuando Inglaterra encuentra que la dexametasona ha tenido un efecto importante para resolver los casos de muerte en pacientes graves. Y eso está bien. Pero ¿por qué no publicitan que hay que hacer tratamiento precoz desde el principio de la enfermedad y no esperar a que la gente se ponga grave? Eso siempre me ha resultado muy raro. El hecho de que se defienda de que la única solución de esto es una vacuna, yo que estuve en el campo de las vacunas, no estoy para nada seguro. Sí sé que es un buen negocio, sin duda, pero no estoy para nada seguro de que ni siquiera esto se tenga que esperar a que exista una vacuna para resolverlo. Hay tratamientos tempranos que todo el mundo los puede seguir y se logra que no haya fallecido. De nuevo, ahora sí, mira el caso de Cuba. Prácticamente en un mes tiene 2 fallecidos en el último mes. ¿Por qué? Por el tratamiento temprano a todo el mundo y por el seguimiento epidemiológico. Bueno, eso es la parte macro. Repito, hay muchas interrogantes para mí en la forma en que se ha tratado este tema desde el punto de vista de salud pública. Hay algunas cosas que no entiendo y que deberían ser mejores. Desde el punto de vista micro, el retorno al trabajo
pasa por una serie de medidas que yo creo que bastante bien se han ido exigiendo por parte de los reguladores para volver al trabajo. Hay una, hay una cosa que ayuda, que es la percepción de riesgo. Efectivamente, se percibe este peligro del COVID como un riesgo elevado por parte de las personas, lo que hace que en las empresas se puedan, por lo general, resolver los asuntos que exigen los reguladores, ¿no? El Es hecho de la, correcto, cumplir la ley. sí, cumplir la ley, el hecho de la desinfección a la entrada, el hecho de la toma de temperatura, que yo siempre me he preguntado hasta dónde realmente es un buen indicador, porque cuando tú empiezas con esto, eh, tampoco tienes temperatura elevada, ni mucho menos, ¿no? Y ya puede resultar, pero bueno, está bien, puede resultar más difícil que alguien con temperatura elevada intente ir al trabajo o intente viajar, etcétera, por la percepción de riesgo que existe, pero siempre puede escaparse alguno. Es correcto. El uso de la mascarilla, que yo creo que es esencial en este tema, eh, no se, no se puede resolver, por supuesto, la detección de las personas asintomáticas, que solo con pruebas pueden salir, y cualquier otra medida de ingeniería que se vaya probando que puede servir incorporarla al acervo de estos temas, ¿no? Aunque ya parece casi probable, el CDC de Estados Unidos emitió una comunicación al respecto de que la transmisión es fundamentalmente persona a persona, que el hecho de la transmisión por superficie era al parecer menos probable, o sea, tiene mucha menos posibilidad de que efectivamente suceda. Este virus tiene un diseño que está hecho para la transmisión persona a persona con un alto grado de contagio, mucho más contagioso que los virus que le precedieron, por eso ha sido tan difícil su control. Y el principal control hasta ahora sigue siendo responsabilidad de la persona. El uso de mascarilla, el uso de máscara, el lavado frecuente de manos, lo cual es evidente. Aprender a no tocarse la cara, eso es muy difícil, pero creo que mucha gente lo ha ido logrando, ¿no? Sí, Porque, eso es vital en este caso. Y fíjate, Ricardo, te interrumpo un momento porque yo ayer estaba leyendo el trabajo del Instituto de Epidemiología de Italia y de verdad está dando en el clavo en lo que exactamente estás diciendo, en lo que es materia preventiva. Incluso los italianos, un tema que tú y yo discutimos en LinkedIn sobre el uso del ozono, claro, ahí te dejo claro, es indiscutible que el ozono es un desinfectante, pero los italianos están diciendo que si bien no lo han probado, que es muy posible que el ozono mate ese virus. Pero ahí es donde te digo los intereses, porque hay tantos intereses en decir que el ozono no sirve y ahí, y no sale a reducir. ¿Cómo digo yo que el cloro mata al virus y el ozono no? Si bien cuando hablamos de poderes de desinfección, concentraciones y tiempos, las cosas varían, pero ¿cómo ves tú ese asunto? yo creo que lo que falta es probar. Es correcto, 100%, la prueba científica. Teóricamente pueden haber relativas especulaciones y algunas pueden ser ciertas solo a partir de lo que se conoce previamente, ¿no? Ujú. Ahí lo que pasa es que a veces se niegan cosas sin pruebas científicas y es lo que hemos discutido tú y yo algunas veces. O sea, Sí, yo es no, correcto, es correcto. yo no digo, yo no digo, por ejemplo, con los temas de los túneles de desinfección, hablamos Ujú. claramente, o sea, yo no digo que la medida sea una medida efectiva, ¿no? Yo lo que digo es que a veces los argumentos para decir que no sirve son argumentos que no tienen lógica. Por ejemplo, hay quien dice no sirve los túneles de desinfección porque si la persona está infectada, eso no va a matar el virus que lleva adentro. Pero claro, la medida no es una medida curativa, es una medida preventiva, es para antes de que te infecte, no es para después que te infecte. Entonces, ¿cómo me vas a poner eso como argumento del tema?
de que no mata al virus que lleva adentro. No, claro que no lo mata, ni bañarse, ni lavarse las manos lo mata tampoco. Es Simplemente correcto, es correcto. las manos y ya Tu punto de vista es 100% correcto en ese caso. no tiene sentido. Entonces, claro que hay que luchar contra todo el que trata de especular con esta situación. Esta situación del coronavirus ha provocado mucha especulación, incluso mucho robo y mucha estafa. No, Hay, y Ricardo, te doy un ejemplo. Aquí en Venezuela, tú sabes todos los problemas que tenemos en Venezuela. O sea, ¿tú crees que puedes haber hijos de su madre que venden aquí esos equipos entre 2.000 y 5.000 dólares? Una ducha. Y me tocó el caso, ojo, esa parte yo no la puedo publicitar porque no lo puedo hacer públicamente, pero ver donde a la gente la desinfectaban con cloruro de sodio, o sea, sal de mesa. Dígame usted qué bacteria, virus o lo que sea mata el cloruro de sodio. Y lo instaló una alcaldía, o sea, un ente gubernamental de Venezuela, sin soporte científico, sin soporte técnico ninguno. Ok, tú me dices que le echas cloro a la gente por encima, diluido. Bueno, la eficiencia y su eficacia está discutible 100%, pero cuando tú me dices que le vas a echar sal o que le vas a vender eso, como vi varios casos en Colombia que me mandó mucha gente de allá, que la gente le estaban echando un desinfectante que lo diluían 100.000 veces para la cantidad que lo usaban, eso viene al caso de lo que estamos hablando. pero yo siempre digo que la culpa no es de los vendedores, No, la culpa es del comprador. la culpa es de los compradores Claro que que sí. aceptan cualquier cosa sin ninguna certificación técnica. O sea, eso ocurre mucho en nuestra profesión. Nuestra, Así es, así es. nuestra profesión tiene mucho esas características, no solo ahí. O sea, yo escuchaba, por ejemplo, un podcast que le hiciste a Javier Llanesa, ¿no? Y a un Ujú. crítico de lo que él llama vendedores de humo, Es correcto. que son la gente que vende supuestas soluciones que no son soluciones nada. Es correcto. Yo siempre digo, pero ellos son vendedores y el vendedor eh, siempre va a tratar de obtener dinero a partir de cualquier cosa, incluso a veces se las cree. Pero es lo que le enseño yo a mis estudiantes siempre. Cuando te propongan algo, pregunta cuál es la evidencia de que eso resuelve algún problema. Y estate claro de lo que vas a comprar. O sea, por ejemplo, ahora habían florecido, ahora se paró, por supuesto, con esto de la epidemia del COVID. Habían florecido la gente que hacía representaciones artísticas de cosas de seguridad. Representaban un accidente con un teatro, etcétera, Sí, sí, sí. y eso era lo que te vendían. Entonces, yo siempre le digo a la gente, bueno, pregúntese qué impacto tiene eso. Ok, ¿tiene algún impacto? ¿Produce algún efecto en los comportamientos de las personas posteriormente? ¿La gente se va a comportar más segura? ¿Qué aprendió? ¿Solo se divirtió? ¿Solo se entretuvo? Entonces, si solo se entretuvo y solo se divirtió, ten en cuenta que eso es lo que estás comprando. Algo para que la gente se entretenga y se divierta por un rato, pero eso no tiene ningún impacto posterior. Y así, En la seguridad no, y es verdad porque me tocó verlo en Colombia, en los 4 meses que estuve elaborando ya me tocó verlo, y incluso discutir con esa gente que hace esas representaciones artísticas, pues yo le dije, mira, yo no me quejo de tu representación, está bien, y del trasfondo cómico y divertido que le intentas dar a las cosas, pero eso no es prevención. o por Como lo tú lo dices, como tú bien lo dices, no es que yo te simule aquí un accidente y lo haga un payaso y lo haga una señora, pero eso al final, ¿qué conocimiento te genera? ¿Qué nivel de reflexión te genera a ti como persona lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer? o por lo menos no tienen la prueba de que tenga impacto, porque yo ni siquiera me voy a poner a discutir si realmente tiene impacto o no. Pruébelo. O Ujú. sea, Eso es el 100% lógico. Y es una de las cosas que muchas hemos discutido, por lo menos por LinkedIn, que hemos estado discutiendo. O sea, simplemente hay muchas opiniones, simplemente tenemos que esperar pruebas científicas. Pero ojo, de verdad, como tú decías al principio, hay un trasfondo extraño, porque cuando a alguien no le interesa, si yo te estoy vendiendo Oxono para desinfectar, por lo menos,
Y yo no estoy presentándote pruebas científicas. Mira, sí, el ozono mata el COVID-19, el ozono mata lo que sea. Ok, perfecto, vamos a aplicarlo. Pero es raro que hay intereses que me digan que yo no debo hacerlo. Y ojo, cuando trabajamos en corporativos grandes, nosotros tenemos que argumentar con pruebas muchas cosas. Si bien a veces no pensemos o no compartamos los pensamientos de algunas personas que no sé, pueden ser nuestros jefes, por lo menos en el caso de la mascarilla, el caso de la mascarilla, o sea, está comprobado que eso tiene que ser, o sea, bien sea, también es el tema de la diferenciación entre mascarilla y tapaboca, porque tapaboca es cualquier cosa, mascarilla ya, cuando hablamos profesionalmente, hay diferentes niveles de protección. Exacto, y está claro, necesita una mascarilla profesional que trabaja en salud pública, que tiene una exposición a una carga viral probablemente mucho mayor que la de los demás. Yo siempre he dicho que es pura física, o sea, mientras mejor sea la máscara, por supuesto, menos riesgo vas a tener. Pero cualquier máscara que uses te va a reducir el riesgo. Es correcto. Siempre. Claro, no se debe suponer que debes usar un pañuelo de mascarilla cuando estás trabajando en una clínica donde te llegan pacientes con COVID-19, o sea, enfermos con la No, enfermedad. Ricardo, y fíjate una anécdota cómica que me hace que esta mañana me preguntan, Alexander, yo necesito para salir a correr, necesito una mascarilla. Yo le digo, hermano, no necesitas nada, tú simplemente sales a correr, estás al aire libre. Las pruebas y los estudios que están hechos de transmisión del COVID-19 están hechos en laboratorio y en espacios cerrados, no al aire libre, que era lo que tú decías al principio, el contacto o donde está demostrado el contagio hasta ahorita en todos los estudios, por lo menos los italianos, que los italianos es una cosa cómica, los italianos son los únicos que le han hecho autopsia a la gente que se ha muerto de COVID-19. Y cuando tú te pones a analizar los números y los casos de ellos son, o sea, se han puesto a meter en la lupa fuera de los parámetros y las recomendaciones de la OMS o de la OPS, que como tú lo decías, hay mucha tela que cortar en ese juicio, porque de verdad, y no tengo problema en decirlo aquí en mi espacio, yo no confío en ellos. Porque si, no sé si tú conocerás lo que se llama el libro rojo de la OMS, que son los protocolos de actuación en caso de cualquier pandemia, que no son nuevos, son del año 2005, 2006, creo que fue que la última reedición del libro rojo. Ahí se tratan temas como viruela, ébola y cosas sumamente graves y a la gente se le olvidó eso. Incluso a la misma OMS se le ha obligado sus protocolos de actuación en esos casos. Así mismo. Yo matizaría un poco la recomendación que le das a tu amigo que te preguntó. Yo le diría, lleva mascarilla. Mientras estés corriendo y no haya nadie al lado tuyo, no la uses. Tan pronto te acerques a persona, úsala. Eso es correcto, ahí sí vale la pena matizarlo en ese sentido, porque el asunto es el contacto con las personas. Porque el asunto es el contacto. O sea, ok, estás al aire libre, el nivel de riesgo es bajo. Mientras estés lejos de las personas, es muy difícil que te llegue nada con una carga viral que tu organismo no pueda resolver. Pero una vez que te acerques a personas, pues de nuevo la recomendación es 2 metros y usa mascarilla, 2 metros mínimo y usa mascarilla. O usa algo que impide que cualquier gotica o cualquier aerosol pueda llegar a ti y tenga probabilidad de ser detenido. Yo creo que eso va a durar bastante. También creo que este virus poco a poco va a ir mutando a tener menos virulencia, pero no difícilmente disminuya eh, el nivel de infectabilidad, o sea, la capacidad de infectar que tiene, ¿no? Y también creo que a medida que se vayan aplicando tratamientos más tempranos para el control de la gripe, pues se pueda resolver sin que haya tantos casos graves. O sea, la realidad es que, salvo excepciones, no hubo, digamos, sobrellenado de las capacidades instaladas en las UCI de los hospitales de los países, de las regiones, de las ciudades. Ujú. Unos casos específicos, ¿no? Sí, 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 es correcto. Y cada vez llegan menos gente a niveles graves y a niveles críticos. Yo creo que se está empezando a reconocer el hecho de la necesidad de tratamiento temprano de la enfermedad. Repito, yo no soy médico, estoy repitiendo lo que he oído de médicos que han sido muy exitosos en el tratamiento del COVID, que nadie los oye y que no se les hace publicidad ninguna.
Eh, realmente, Curiosamente no se les hace publicidad, porque ojo, ni Ricardo ni yo somos médicos, no estamos dando recomendaciones de carácter médico, sino simplemente estamos comunicando lo que estamos escuchando y que es verídico. O sea, hay muchos médicos dando opiniones totalmente diferentes en qué hacer y cómo hacer, y hay gente que los órganos reguladores no los están escuchando. y tampoco los medios de comunicación le están dando el espacio para que expresen sus opiniones. Eh, Eso resulta curioso, de nuevo, en todo este medio. Pero en fin, yo creo que también, Alexander, esta situación le ha revalorizado un poco en las empresas el papel de la seguridad y salud en el trabajo. Le ha Así dado, es. le ha dado un protagonismo o ha contribuido a que tenga un protagonismo. Eso desde el lado nuestro ha sido positivo también. Se oye mucho más a las personas de seguridad y salud. Bueno, aquí se le llama seguridad y salud en el trabajo por disposición legal también, ¿no? Sí, 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 es correcto. Antes se le llamaba salud ocupacional, ya Ujú. desde el año 2015 en Colombia se le empezó a llamar al tema seguridad y salud en el trabajo. Sí, más o menos en ese tiempo fue que la OIT estableció el convenio, ya no me acuerdo ni el número del convenio que estableció la OIT, que desde todos los firmantes, que son prácticamente todos los países de América Latina, establecieron que el nombre del área se llama seguridad y salud en el trabajo. Incluso Y aquí llegaron al punto de que por ley los programas de posgrado y de pregrado tenían que llamarse así. Nosotros teníamos una especialización y una maestría que en la universidad donde trabajo, que se llama ujú. Higiene y Seguridad Industrial, y tuvimos que cambiarle el nombre a Maestría en Seguridad y Salud en el Trabajo y Especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo. Y todas las de Colombia se llaman o se van a llamar así cuando renueven el registro académico. Solamente nos diferenciaremos por el pensum, Es pero, correcto. pero no por el nombre. Ujú. Hasta ese punto llegaron, que yo creo que es incorrecto, pero bueno, al fin Sí, del día, son puntos de vista y también está sumada la burocracia que tiene que ver con lo que es la educación. Eso es otro tema largo que discutir. Ahora bien, Ricardo, ya hablamos del COVID-19 y los aspectos preventivos y nuestras opiniones que tenemos ahí en ese tema. Una pregunta que siempre es obligatoria a toda la gente que yo entrevisto acá. ¿Cómo ves tú el futuro de la prevención a nivel global, a nivel de Colombia? ¿Cómo lo ves tú? yo creo que la prevención tiene cada vez más espacio en el mundo diario, ¿no? O sea, no solo desde el punto de vista de las organizaciones de producción y de servicios, sino de todo tipo de organización social en la que nosotros vivimos. Es un espacio que se va a ir ampliando, es un espacio que se va a ir ampliando eh, por necesidad, el conocimiento sobre los procesos de gestión de la seguridad y la salud industrial, que es diferente a la ocupacional, eh, incluso de general de salud pública, va a aumentar el nivel de conocimiento. De hecho, esta situación ha aumentado el nivel de conocimiento que tiene la población en general, los líderes en particular, sobre Ujú. la prevención. Hay un tema que es digamos, la prevención dura, que es la aplicación de la ciencia y la técnica a las medidas de control de riesgo. Como tal, digamos que eso está predominantemente liderado por la ingeniería y Correcto. eso va a seguir aumentando, o sea, el nivel de conocimiento que existe va a seguir aumentando, el nivel de aplicación de los principios de la seguridad y la salud en el diseño de nuevas maquinarias, nuevas instalaciones, se va a ir cada vez más convirtiendo en un aspecto clave dentro del nivel de prevención. Y por el otro lado están los aspectos, digamos, blandos, los aspectos de gestión, los aspectos administrativos y los aspectos que tienen que ver con lograr que la gente cada vez más piense en prevención. Y esto va a ser así, es un tema cultural. A medida que la cultura en general va mejorando, pues eso incorpora
una gestión de riesgo que llega hasta el nivel individual en el momento en que tú empiezas a preocuparte en qué comes, qué haces, etcétera, para que tu salud sea cada vez mejor. Yo siempre le cuento a mis estudiantes, cuando hablamos de percepción de riesgo, le cuento a mis estudiantes mis experiencias en Suecia y mis experiencias, por supuesto, en los países nuestros de Latinoamérica, ¿no? Vas a Suecia y ves a la gente en un supermercado leyendo cuidadosamente las etiquetas de los productos y qué contienen y qué sustancias químicas tienen y qué dicen con respecto al nivel de riesgo y deciden lo que compran. Muchas veces pasa información que ellos tienen previamente y que expresan las etiquetas de los productos. Y entonces compran los productos más saludables. Sin embargo, cuando tú llegas aquí a Colombia o llegas a cualquier país latinoamericano, el comprador en el supermercado empieza a mirar manzanas, ¿no? Manzanas valen tanto. Baja la vista, aquí valen un poco menos. Baja la vista, aquí baja un poco menos. Baja la vista al último instante, aquí valen menos. Esas son las que compro. O sea, no, y Ricardo, y no solamente eso, sino la parte que tiene que ver o se relaciona con las marcas. La gente busca una marca específica y no lee la etiqueta de qué diablos contiene el producto que está comprando. Ese es un tema cultural. O sea, es correcto. Sin duda, todavía estamos mayoritariamente a nivel de sobrevivencia. En Suecia el dinero no es un problema. Se pueden dedicar a tener en cuenta otros elementos porque cuando hablamos de nivel de cultura, por supuesto, no basta con que estés más educado o menos educado. Tiene que ver con todos los elementos que te rodean y con el nivel de vida al que puedes llegar, ¿no? Yo lo veo en mi país de origen. O sea, mi país de origen tiene un nivel de educación mucho mayor que cualquier país latinoamericano. Pero la gente se sigue comportando igual, o sea, busca lo que tiene menos precio porque tiene que sobrevivir antes que aplicar lo que sabe. Lo primero que tiene que hacer es sobrevivir. Porque, es correcto, eso es así. El tema de la cultura es un tema multidimensional, no depende solo, por ejemplo, del nivel de educación. Es correcto. Que uno tenga, eso influye, pero no es lo único. Entonces la prevención, yo le veo muchísimo futuro, porque en todos lados vamos a tener que ir aprendiendo a manejar los riesgos que tienen las organizaciones, que tienen las personas, que tienen las sociedades, y ese manejo de riesgo, al final la única forma de enfrentarlo correctamente es a través de la prevención. O sea, no de enfrentarlo correctamente, sino de enfrentarlo eficientemente. Sí. Es a través de la prevención. Cuando la prevención no es lo que prima, al final los sistemas explotan, ¿no? Aquí está el caso, por ejemplo, en Colombia proliferaron mucho las clínicas de rehabilitación porque cada vez aumentaban más los problemas de desórdenes musculoesqueléticos. Entonces las clínicas de rehabilitación son, digamos, necesarias, pero es la peor solución, es la cura. Es enfrentar el problema curando a los que ya se enfermaron para devolverlos sanos al sistema, a la sociedad. Eso es importantísimo. No, y Ricardo, en ese caso específico pasaron por alto lo que es la prevención, porque cuando tú te vas a... ¿Qué es lo que le interesan? Ahí voy. Como era tan buen negocio, aparecieron muchísimas clínicas de esas. Al final todas quebraron. Porque claro, el Estado no les pagaba todo lo que tenía que pagarle ante la gran cantidad de casos que tenían. Y eso, desde el punto de vista de negocio individual, pudiera ser atractivo, ¿no? Creo una clínica y me vuelvo rico. Pero desde el punto de vista de eficiencia económica social, es un desastre. Porque los recursos se van a curar y no a prevenir. Y digamos que con 1/10 de los recursos de curar, si tú los inviertes en prevenir, realmente no te hace falta desarrollar tantos recursos para eso. Entonces, poco a poco las sociedades se van a ir hacia esos temas, ¿no?
Yo creo que a nivel empresarial, la mayoría de los líderes empiezan a darse cuenta de que la seguridad y la salud son una ventaja competitiva. Usted lo ve en las empresas más exitosas económicamente que hay en el mundo. No hay, por regla, pueden haber excepciones, no hay una empresa económicamente exitosa en el mundo que no sea también un ejemplo exitoso en el desempeño de seguridad y la salud. Es Es muy, es muy, correcto, 100% de acuerdo. y la pregunta es, ¿por qué? Y la respuesta no es porque tengan más recursos, ni la respuesta es porque sean más humanas que las otras. El capitalismo no es humano por lo general. La respuesta es porque han encontrado que efectivamente es un buen negocio ser exitoso en seguridad y salud. Eso les ayuda en su negocio y han convertido la visión de ver la seguridad como una carga económica a ver la seguridad como una inversión económica. Y claro, no se lo cuentan a mucha gente. A fin de cuentas es una ventaja competitiva. Pero igual nuestros oyentes revisen qué empresa exitosa económicamente no tiene un exitoso desempeño en la seguridad y la salud y se darán cuenta de que ellos descubrieron hace mucho tiempo que eso les daba ventaja competitiva. No, Ricardo, y voy a hacer trampa, le voy a dar un ejemplo claro y que lo pueden ver simplemente con meterse en el sitio de la empresa, Amazon. Amazon tiene 500.000 demandas por malas condiciones de trabajo, por malas condiciones de trato a los trabajadores, pero métase usted en el apartado de Amazon de seguridad y salud en el trabajo y vea lo que ha hecho Amazon en los últimos 6 meses. Y va a dejar a mucha gente con la boca abierta, porque es un ejemplo lapidario. Y hay ejemplos como Google, como Apple. Si bien hay empresas que transportan los problemas de un sitio al otro, pero hay muchos ejemplos, como tú dices, que vale la pena analizar. Y es verdad, siempre el dinero va a estar de por medio, porque cuánto gasto, cuánto gano, esa ecuación ahí es difícil sacarla de lo que es prevención y el que no lo admita o no lo entiende ahorita, simplemente no sé en qué piensa. Exacto, y las que has mencionado son empresas de servicio, pero mucho antes que ellas, Ujú. esas manufactureras, las empresas manufactureras, las que realmente crean valores, también tenían eso. Está el caso de las empresas altamente confiables, que son empresas que tienen niveles de riesgo muy altos y operan a un nivel de confiabilidad también altísimo. Y Correcto, todas las empresas de servicio, de producción de electricidad, de producción de combustibles, la minería, todos ellos tienen unos estándares y no desde hace 6 meses ni de hace un año, sino de hace mucho tiempo. hace mucho tiempo, y son Ujú. excelentes en su desempeño, y no les pasa nada, y tienes ahí centrales nucleares, y tienes ahí portaaviones, que son sistemas complejos y extremadamente peligrosos. O sea, en la industria militar hay muchos ejemplos de eso. Tienes Correcto. minería, tienes todo el sector de hidrocarburos, donde de vez en cuando sucede algo, claro. No es que estén exentos por completo de problemas, ¿no? Por ejemplo, la industria de hidrocarburos es una industria que al año tiene accidentes en cualquier lado. Incluso a mí a veces me daba risa porque en Venezuela ocurrieron, ¿no? Y los querían politizar. Y cuando los estaban politizando, entonces ocurrió otro accidente grande en Estados Unidos y ocurrió otro en Europa. Y se acabó la política. Es que el problema no es político, es que hay un problema técnico metido en la gestión de la seguridad de procesos que le ha Correcto. sucedido cosas a todo el mundo, con independencia de su sistema social, ¿no? E incluso con independencia del nivel de desarrollo del país. Le Sí, han es correcto, porque ese tipo de accidentes pasan aquí en los Estados Unidos y en Arabia Saudita, cuando estamos hablando de países petroleros, pero también pasan en Colombia, en Ecuador o en cualquier otro país pequeño en producción petrolera. Y eso es hablando de esa área, es así, porque hay en, muchos procesos, mucha maquinaria y mucha gente metida de por medio.
Y donde quiera que falla la gestión de seguridad de proceso, que es diferente a la gestión de seguridad ocupacional, pues también pasan esas cosas, ¿no? Y ya se ha ido demostrando desde el accidente, especialmente desde el accidente de la plataforma de British Petroleum en el Golfo de México. Que es Empezó, correcto. ya antes existía, pero a partir de ahí empezó una fuerte revelación de que la seguridad de proceso no se gestionaba igual que la seguridad ocupacional, porque los orígenes de los problemas son diferentes. La seguridad ocupacional casi siempre tenía que ver con la persona y con la organización. La persona se cayó, o la persona tropezó, o la persona se cortó, o se dio un golpe que podía llegar a ser mortal, ¿no? Es correcto. Pero es de nivel de persona, mientras que la seguridad de proceso tiene que ver exactamente con la tecnología y con la gestión de la tecnología, la integridad mecánica de los procesos, de las máquinas, etcétera, más que con los orígenes de golpes, deslizamientos, caídas, etcétera. Entonces, es una forma de gestionar que es diferente a la seguridad ocupacional, y no te puedes guiar para evaluar el desempeño de seguridad de proceso por los indicadores clásicos de seguridad ocupacional, como pasó en la plataforma de la British Petroleum, que hacía 7 años que no tenían accidentes ocupacionales, e incluso recibieron un premio unas horas antes de la explosión, porque parecía que todo estaba bien desde el punto de vista de la seguridad, porque no tenían accidentes de personas, pero la seguridad de proceso no estaba bien gestionada. Y Sí, tan es mal correcto. que Ricardo, en ese caso se llevan las cosas siempre cuando en el área de seguridad no se puede conversar con la gente que se encarga de otras áreas, como esa seguridad de procesos que tú llamas, que es un hecho, o sea, porque los problemas de mantenimiento o los problemas que por lo menos que yo he visto, cuando tú no compras las cosas que debes comprar, sino compras la más barata y te vas por hacer en esa gestión de procesos una presión de proceso de supervivencia, pasan los accidentes. también te transmite una enseñanza que le digo yo a la gente cuando hablamos de este tema, ¿no? Porque Ujú. de las responsabilidades que he ocupado en mi vida, alguna vez me ocupé de compras también. Ujú. Y yo siempre le digo a la gente, compras va a comprar lo más barato, que, Siempre. que cumpla con las especificaciones que tú le diste. Por tanto, no protesten, sino revisen las especificaciones. Lean. Si usted le dice a compra que quiere destornilladores de 30 centímetros y esa es tu especificación, compra te va a comprar destornilladores de 30 centímetros. Si se parten fácilmente, ese no es un problema de compra. Ese es un problema tuyo, que no supiste poner cuál es el acero que tú querías en los destornilladores. Entonces el problema no es de compra. No le eche la culpa a compra de que compró lo más barato. A compra la miden por eso, por comprar lo más barato que cumpla con los requerimientos. Entonces, donde hay que trabajar de verdad es en que la gente sepa lo que pide y pida exactamente lo que se necesita. Y ese problema no es de compra. Rara vez compras el culpable. Rara vez. Normalmente el culpable es el que manda a comprar, que no sabe lo que mandó a comprar, o que asume que compra tiene el conocimiento suficiente como para comprar bueno. No, compra a un financiero. Compras a alguien que lo que hace es mediar entre ti y el suministrador. Tú tienes que saber lo que pides. 100% de acuerdo, pues esa es la pura verdad en cuanto a compra. No Mira, sabes. Ricardo, para finalizar y para despedir el podcast, si tienes algún comentario adicional extra, es buen momento. Y obviamente tus coordenadas para la gente que te quiera contactar, que quiera hablar contigo, que quiera saber quién es Ricardo Martínez, adelante. Nada, yo invito a que cada vez se aprenda más sobre gestión de riesgos, que cada vez aumentemos más nuestros niveles de sensibilidad
frente a cosas que son responsabilidad, primero empezando por uno mismo y después para la sociedad entera y para la empresa donde yo trabajo. Es muy importante que los especialistas en seguridad aportemos valor a las empresas donde trabajamos, a las organizaciones donde trabajamos, y no que nos vean como una carga que hay que resolver o que hay que traspasar. Y para eso necesitamos prepararnos para realmente aportar valor a nuestras empresas. Eso es lo que creo. Ese soy yo, Ricardo Montero Martínez. Quien quiera contactarme, tiene mi correo muy fácil, rmonteromartinez@gmail.com o rmonteromartinez@yahoo.com. Por cualquiera de los dos, con relativa rapidez voy a responder, salvo que sea día festivo o de vacaciones, que para mí son sagrados también, forman parte de poder estar bien equilibrado en la vida. Sí, hay que desconectarse de vez en cuando. No, y yo quiero aprovechar este espacio para pedirle disculpas formalmente a Ricardo por si alguno de mis comentarios por la red social LinkedIn, porque veo que mis comentarios hirieron a una cantidad de personas que me gritaron una cantidad, mejor dicho, me escribieron una gran cantidad de improperios. Y que, por cierto, yo les deseo el doble de lo que me desean. Le pido formalmente a Ricardo mis disculpas si alguno de mis comentarios lo hirió de alguna manera, que no creo porque fíjense que estamos aquí discutiendo, argumentando cómo se deben hacer las cosas normalmente. Para nada, Alexander, yo te confieso que una de las cosas que me agradó de ti, por las que empecé a leer lo que escribía, no fue tanto por la parte técnica después me di cuenta que coincidíamos muchas cosas, ¿no? Sí. Pero lo primero que me agradó fue las declaraciones tuyas de que el que quiera leer esto lo lee y el que no, a mí no me importa. Porque Sí, porque yo soy es un así. tema interesante en las redes sociales, que la gente quiere que uno sea políticamente correcto siempre. O sea, Exacto. no, lamentándolo muchamente, no. O sea, yo tengo una opinión, yo defiendo mi opinión. Yo, como Ricardo, soy ingeniero industrial, yo estudié en una universidad, tengo especializaciones. Ojo, no tengo que estarlas vendiendo ni publicándoselas a la gente en la cara, porque ese no es mi trabajo. Mi sitio es para donde yo presento mis ideas y las comparto. Si sale una persona del calibre de Ricardo, me dice, mira, esto y esto, yo lo analizo. Y de las veces que he conversado con Ricardo, que hemos chateado por LinkedIn, he leído bastante, mire, y en muchos de los aspectos que él me ha dicho tienen toda la razón, y es innegable. Pero hay gente que todavía no entiende que el mundo es de pensamientos y de haceres y quehaceres diferentes, y no podemos todos meternos en un solo tubo y pensar y actuar de manera igualitaria. Y no hay mejor ejercicio intelectual que debatir con alguien que difiera de ti con respeto. Con respeto, siempre que no caigamos en insultarnos como personas y como seres humanos, todas las discusiones a todo nivel y en todo lugar están abiertas. Exacto. Por eso mucha gente que me discute cuando me escribe un comentario en mi blog, me dice, no, pero que esto no sirve, por esto. Bueno, yo le digo, con todo gusto, usted escribe un artículo que niegue lo que estoy escribiendo, yo con todo gusto se lo publico, porque eso es el derecho a réplica. Si usted sabe más que yo, escribo un artículo y yo con todo gusto se lo publico para presentar diferentes opciones, porque en la vida todo no es blanco y todo no es negro y mucho menos color de rosa. Exacto. Pues, tenemos un alto grado de coincidencia. Por eso no, de alguna manera me sentí mal con ningún comentario tuyo, al contrario, eran a veces estímulos para poder intercambiar. No, eso Ricardo, eso lo digo por simplemente pedir disculpas y sé que hay gente que sí se sintió ofendida, pero no por el tema que estábamos hablando de los túneles de desinfección, que es un tema bien controversial, por cierto, sino por otro tema que yo estaba tratando. Pero como siempre, de verdad, Ricardo, muchas gracias, muy ameno, otra de las mejores entrevistas que he hecho hasta ahorita aquí en este podcast contigo. Y como siempre, finalizo en que estoy disponible en todas las redes sociales, seguridad y salud, seguridad y salud BE, o en el blog, supuestamente el número uno en seguridad y salud en el trabajo en español, seguridadysalud.org. Gracias por acompañarme y nos estamos escuchando. Gracias, Alexander.